fue un importante y famoso filósofo griego, creador de la academia y de muchas otras obras filosóficas, teniendo una alta repercusión en el pensamiento occidental. Platón fue un pensador griego que era pupilo de Sócrates y llegó a ser profesor de Aristóteles. Los diferentes escritos lo que buscaban era explorar la justicia, la igualdad y belleza. De la misma forma, llegan a tocar temas en relación con la estética, la filosofía, política, teología, etc. El mito de la caverna de Platón es una de las grandes alegorías de la filosofía idealista, que tanto ha marcado la manera de pensar de las culturas de Occidente. Entenderla significa conocer los estilos de pensamiento que durante siglos han sido los dominantes en Europa y América, así como los fundamentos de las teorías de Platón. Veamos en qué consiste. Platón y su mito de la caverna. Este mito es una alegoría de la teoría de las ideas propuestas por Platón y aparece en los escritos que forman parte del libro La República. Se trata, básicamente, de la descripción de una situación ficticia que ayuda a entender el modo en el que Platón concebía la relación entre lo físico y el mundo de las ideas, y cómo nos movemos a través de ellos. Platón empieza hablando sobre unos hombres que permanecen encadenados a las profundidades de una caverna desde su nacimiento, sin haber podido salir de ella nunca, y de hecho, sin la capacidad de poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Así pues, permanecen siempre mirando a una de las paredes de la caverna, con las cadenas aferrándolos desde atrás. Detrás de ellos, a una cierta distancia y colocada algo por encima de sus cabezas, hay una hoguera que ilumina un poco la zona. Y entre ella y los encadenados hay un muro, que Platón equipara a las artimañas que realizan los tramposos y los caucadores para que no se noten sus trucos. Entre el muro y la hoguera hay otros hombres que llevan con ellos objetos que sobresalen por encima del muro, de manera que su sombra es proyectada sobre la pared que están contemplando los hombres encadenados. De este modo ven la silueta de árboles, animales, montañas a lo lejos, personas que vienen y van, etc. Luces y sombras. La idea de vivir en una realidad ficcionada. Platón sostiene que, por estrambótica que puede resultar la escena, esos hombres encadenados que describen se aparecen a nosotros, los seres humanos, ya que ni ellos ni nosotros vemos más que esas sombras falaces, que simulan una realidad engañosa y superficial. Esta ficción proyectada por la luz de la hoguera los distrae de la realidad, la caverna en la que permanecen encadenados. Sin embargo, si uno de los hombres se liberase de las cadenas y pudiese mirar hacia atrás, la realidad le confundiría y le molestaría. La luz del fuego haría que apartase la mirada y las figuras borrosas que pudiese verle parecerían menos reales que las sombras que ha visto toda la vida. Del mismo modo, si alguien obligase a esta persona a caminar en dirección a la hoguera, y más allá de esta hasta salir de la caverna, la luz del sol aún le molestaría más, y querría volver a la zona oscura. Para poder captar la realidad en todos sus detalles, tendría que acostumbrarse a ello, dedicar tiempo y esfuerzo a ver las cosas tal y como son sin ceder a la confusión y la molestia. Sin embargo, si en algún momento regresase a la caverna y se reuniese de nuevo con los hombres encadenados, permanecería ciego por la falta de luz solar. Del mismo modo, todo lo que pudiese decir sobre el mundo real se ha recibido como burlas y menosprecio. El mito de la caverna en la actualidad. Como hemos visto, el mito de la caverna reúne una serie de ideas muy comunes para la filosofía idealista. La existencia de una verdad que existe independientemente de las opiniones de los seres humanos, la presencia de los engaños constantes que nos hacen permanecer lejos de esa verdad, y el cambio cualitativo que supone acceder a esa verdad. Una vez se la conoce, no hay marcha atrás. Estos ingredientes se pueden aplicar también al día a día, concretamente a la manera en que los medios de comunicación y las opiniones hegemónicas moldean nuestro punto de vista y nuestra manera de pensar sin que nos demos cuenta de ello. Veamos de qué manera las fases del mito de la caverna de Platón pueden corresponderse con nuestras vidas actuales. 1. Los engaños y la mentira.
Los engaños que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o de la falta de progreso científico y filosófico. Encarnaría el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna. En la perspectiva de Platón, este engaño no es exactamente el fruto de la intención de alguien, sino la consecuencia de que la realidad material sea tan solo un reflejo de la verdad, la del mundo de las ideas. Uno de los aspectos que explican por qué la mentira impacta tanto en la vida del ser humano es que, para este filósofo griego, está compuesta por aquello que parece evidente desde un punto de vista superficial. Si no tenemos motivos para cuestionar algo, no lo hacemos, y su falsedad prevalece. La liberación. El acto de liberarse de las cadenas serían los actos de rebeldía que solemos llamar revoluciones, o cambios de paradigma. Por supuesto, no es fácil rebelarse, ya que el resto de la dinámica social va en sentido contrario. En este caso, no se trataría de una revolución social, sino de una individual y personal. Por otro lado, la liberación supone ver cómo muchas de las creencias más interiorizadas se establecen, lo cual produce incertidumbre y ansiedad. Para hacer que este estado desaparezca, es necesario seguir avanzando en el sentido de ir descubriendo nuevos conocimientos. No es posible quedarse sin hacer nada, según Platón. 3. La accesión. La accesión de la verdad sería un proceso costoso e incómodo que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en nosotros. Por ello, es un gran cambio psicológico que se plasma en la renuncia de las viejas certezas y la apertura de las verdades, que para Platón son el fundamento de lo que realmente existe. Platón tenía en cuenta que el pasado de las personas condiciona el modo en el que experimentan el presente, y por eso asume que un cambio radical en la manera de entender las cosas tiene que acarrear necesariamente malestar e incomodidad. De hecho, es una de las ideas que quedan claras en su forma de ilustrar ese modo mediante la imagen de alguien que trata de salir de la cueva. Al llegar al exterior, recibe la luz cegadora de realidad. El entorno. El entorno sería la última fase del mito, que consistiría en la difusión de las nuevas ideas, que por chocantes pueden generar confusión, menosprecio u odio por poner en cuestión dogmas básicos que vertebran la sociedad. Sin embargo, como para Platón, la idea de la verdad estaba asociada al concepto de lo bueno y el bien. La persona que haya tenido acceso a la realidad auténtica tiene la obligación moral de hacer que el resto de personas se desprendan de la ignorancia y por lo tanto ha de difundir su conocimiento. Del mismo modo que su maestro, Sócrates, Platón creía que las convenciones sociales sobre lo que es comportamiento apropiado están supeditadas a la virtud que otorga llevar el verdadero conocimiento. Por eso, aunque las ideas de quien regresa a la caverna resulten chocantes y generen ataques por parte de los demás, el mandato de compartir la verdad obliga a confrontar esas viejas mentiras. Esta última idea hace que el mito de la caverna de Platón no sea exactamente una historia de liberación individual. Es una concepción del acceso al conocimiento que parte de una perspectiva individualista. Eso sí, es el individuo el que por sus propios medios accede a lo verdadero mediante una lucha personal contra las ilusiones y los engaños. Algo frecuente en los enfoques idealistas, al fundamento en premisa del solipsismo. Sin embargo, una vez el individuo ha alcanzado esa fase, debe llevar el conocimiento al resto. Eso sí, la idea de compartir la verdad con los demás no es exactamente un acto de democratización. Tal y como lo podríamos entender hoy, era simplemente un mandato moral que emanaba de la teoría de las ideas de Platón y que no tenía por qué traducirse en una mejora de las condiciones materiales de vida de la sociedad.